Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, también a American Society y al Consejo de las Américas, Council of the Americas, y a Fundesa por la oportunidad de poder compartir con ustedes en este panel. Bienvenidos a nuestros tres invitados el día de hoy, de sectores muy distintos, de industrias muy distintas, pero que vamos a conversar un poco acerca del tema de destino de inversión y del por qué. Primero, porque han invertido en Guatemala, y segundo, qué es lo que haría que pudieran seguir invirtiendo o ampliando sus inversiones en Guatemala. Y para poner un poco esto en contexto con lo que nos decía el ministro de Economía y en la línea de lo que el CATUM 2032, que se presentó hace un par de días en el Teatro Nacional, hay dos transiciones por las que está pasando Guatemala y por las que va a pasar en los próximos 20 años. Una es territorial, y es de donde está ubicada la población principalmente. En este momento un 53 a 55% de la población se ubica en áreas urbanas, el resto todavía en áreas rurales, pero se plantea que para dentro de 20 años aproximadamente esta cifra llegará a un 70 o 75% de población urbana, cambiando radicalmente la forma en que está distribuida la población en el país, siendo Guatemala el país menos urbanizado en su población de toda América Latina, dentro de una región que es la región más urbanizada del mundo, que es América Latina. Y la segunda transición, también lo mencionó el ministro de Economía, el tema del bono demográfico. Hay una generación que es la que actualmente está entre 10 años hacia abajo, e incluso que no ha nacido en este momento, que va a ser la última generación que es más grande que la generación que le antecedió, pero al mismo tiempo va a ser la primera que es más grande que la generación que lo va a suceder. Y eso genera una dinámica también diferente o interesante que ya ha pasado en otros países del mundo. Nos acompañan hoy Orlando López, quien es director de Enel Green Power Guatemala, en el área de la generación de energía eléctrica. Vamos a conversar un poco acerca de esta dinámica. También nos acompaña Jorge Mario Mendoza, gerente general de FedEx aquí en Guatemala, y Bernardo Chacín, quien es el director de país de Citi aquí en Guatemala. Así que bienvenidos a las tres, gracias por acompañarnos, y vamos a conversar un poco acerca de esto. Una primera pregunta un poco va en esta línea, y tal vez empiezo contigo, Orlando, con respecto al tema del que estábamos hablando. De hecho, nos acompaña también el ministro de Energía y Minas, y acaban de presentar el año pasado el plan estratégico de energía eléctrica para los próximos 10, 15 años, y de alguna forma contempla un crecimiento aún mayor en el tema de energía y en el tema de transporte de energía eléctrica, y es un área en la que ustedes han estado trabajando. Y te la hago la pregunta de una vez, Orlando, basado en que es una industria que ha estado inmersa en algún tema con respecto a las comunidades, a las consultas y demás. ¿Cómo una empresa como Enel logra crecer, logra tener 163 megas de generación en Guatemala dentro de este entorno, de este ambiente? ¿Qué los incentivó a poder invertir a pesar a veces de esas condiciones? Orlando. Okay. Gracias, Quique. Muchas gracias a la American Society por esta invitación. Bueno, es una pregunta importante básicamente en este tema de cómo se manejan pues las transnacionales, ¿verdad? O sea, en el Green Power el capital es parte del grupo italiano Enel. Estamos enfocados en toda la parte de generación con energía renovable, y tenemos presencia en 16 países alrededor del mundo. En meses pasados pues se emitió el plan de inversión para los próximos 5 años, en donde se contempla una inversión de $7 billones en crecimiento en la capacidad instalada. Lógicamente esto lo tienen que ir priorizando entre los países que presenten pues las mayores oportunidades y representen menores riesgos pues para la inversión. Entonces de ahí surge el tema de, bueno, ¿qué vemos en Guatemala? Y sobre Guatemala el primer punto es lo que mencionaba hace un momento el señor ministro de Economía, que es la estabilidad macroeconómica. Eso nos permite hacer planes a largo plazo, que lógicamente por el tipo de industria en la que nos encontramos es muy importante. O sea, tenemos que pensar largo plazo para recuperar la inversión. En segundo lugar, si lo vemos más ya a nivel del sector eléctrico, tenemos un marco regulatorio bastante sólido, una ley de electricidad que data de 1996, que ha sido la base para que el sistema eléctrico guatemalteco sea el sistema más abierto y consolidado a nivel regional. Y con eso ha promovido pues la inversión privada dentro del sector, y al mismo tiempo un mercado
bastante eficiente de energía. Ese es otro factor positivo. Posteriormente, también los inversionistas italianos se sienten seguros porque se han firmado acuerdos bilaterales de protección de inversión. Y ahí, por ejemplo, tenemos el acuerdo con Italia para promoción y protección de las inversiones, y por el otro lado, el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Eso les da tranquilidad para invertir en el país. Y por último, que parte de nuestra estrategia tiene que estar fundamentada de ir a donde esté el recurso. Y en Guatemala tenemos un potencial para generar electricidad con energía renovable de 8,000 megavatios, de los cuales utilizamos menos del 20%. Entonces, hay oportunidad, pero no solo es de que exista el recurso, sino que la disposición del gobierno y el apoyo del gobierno para explotar este recurso. Lo dice un poco a eso, Orlando, porque lo que hablaba también el ministro, lo que hemos hablado de la interconexión con México y demás, porque uno, tiene que tener una demanda instalada en el país para poder vender esa energía, o dos, tener la alternativa de vender esa energía fuera de la región. Y esto, el concepto de la interconectividad y demás, permite esas dos opciones. Correcto, y dentro de nuestra estrategia comercial actualmente ya no se limita a Guatemala, sino que ya se extiende al mercado eléctrico regional, que pues lleva ya poco más de un año de estar en operación, con operaciones en el momento todavía enfocadas en el corto plazo, pero está caminando para ya poder ser un verdadero instrumento que genere inversión privada adicional al permitir hacer contratos pues a mediano o largo plazo. Voy a regresar un poco al tema de las comunidades y las consultas, que nos quedó ahí pendiente un poco, pero Jorge Mario, hablemos un poco de FedEx. Se instala en Guatemala, el potencial principal de consumo son sus áreas urbanas de la región metropolitana, principalmente por naturaleza, pero hablemos un poco de eso. ¿Qué es lo que atrae en un momento dado a alguien como FedEx a Guatemala y qué la hace quedarse? Porque hay competencia de empresas y una estructura mucho más local, mucho más pequeña. ¿Qué es lo que la atrae y qué es lo que le hace quedarse a alguien como FedEx en Guatemala? Jorge Mario, bienvenido. Buenas tardes, Quique. Muchas gracias por la invitación al Council of the Americas, por participar. Quique, tal vez una pequeña reseña de lo que es FedEx. FedEx es una empresa fundada en 1973. Actualmente cuenta con más de 300,000 empleados a nivel mundial y con 650 aviones aproximadamente. FedEx ve en Guatemala una pieza estratégica en su red de distribución global. Como lo han mencionado anteriormente, Guatemala es el 35% del Producto Interno Bruto de Centroamérica, lo cual y su ubicación geográfica lo hacen atractivo. Entonces, nosotros tenemos la confianza y creemos en el potencial que tiene Guatemala. Hablábamos un poco lo que planteaba al inicio y lo que presentó Catún 2032 con respecto a la expansión. Te decía, el principal enfoque de inversión de FedEx ha estado en la región metropolitana. ¿Ves y se voltea a ver ahora la posibilidad de una expansión a otras áreas urbanas del país con ese crecimiento que hay de población y de demanda y de capacidad económica en el resto del país? De hecho, Quique, la demanda es lo que manda en realidad. Nosotros actualmente trabajamos en el interior del país, o sea, descentralizados, digámoslo así, con clientes específicos, con operaciones especiales. Si el mercado lo ameritara, es algo que se puede analizar, el tener el servicio directo en estas áreas, pero básicamente como funciona actualmente es que estamos enfocados en clientes específicos. Bernardo, pasando un poco al tema de banca y parte de lo que decía el ministro de Economía, esa transformación de ciertos sectores. El sector financiero se ha venido transformando en la última década, un poco más en Guatemala. Se ha generado un nuevo diseño de inversionistas en la banca. Dentro de ello entran corporaciones como ustedes. Hay muchas corporaciones también colombianas y de otros países de la región y de Estados Unidos que se han incorporado al mercado. Es una industria que agarró una dinámica muy diferente en los últimos años, Bernardo. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué atrajo también a Citibank a Guatemala y a Citigroup en general, porque las otras empresas que van de la mano con Citibank?
Bueno, primero que todo, buenas tardes y muchas gracias al Council of the Americas por la oportunidad. Y efectivamente, Quique, Guatemala y Centroamérica ha sido un centro de atracción en los últimos años en inversión en la parte financiera. Obviamente Guatemala no es la excepción, es quizás de los últimos donde estamos viendo más recientemente la participación de instituciones de latinoamericanas principalmente entrando muy fuertemente, lo cual es bueno porque crea un ambiente de competencia sana. Particularmente en el caso de Citi, quizás una reseña. Citi ya es un banco con una historia de 2 siglos y una historia internacional de más de 100 años. Y quizás cabe la pena mencionar que la primera sucursal en Latinoamérica, cuando hicimos la primera incursión, fue en Panamá hace 110 años. O sea que tenemos realmente una larga historia de participación en los mercados latinoamericanos y particularmente Centroamérica. En Guatemala llegamos hace 40 años de manera física, donde establecimos una oficina de representación y luego al principio de los 90 con una licencia bancaria para operar como banco comercial. Habíamos hecho incursiones en la banca comercial y en la banca minorista de tarjetas de crédito en los 90, salimos de ese negocio y no fue sino hasta en el año 2007 donde entramos muy fuertemente cuando se adquirieron 2 instituciones que tenían una presencia regional centroamericana y pasamos a ser uno de los bancos más importantes en el negocio minorista, particularmente de tarjetas de crédito en el caso de Guatemala. Guatemala, como bien dijo una de las láminas del ministro de Economía, si vemos cuánto representa la intermediación financiera en el Producto Interno Bruto de Guatemala, es solo el 5%, lo cual es sumamente bajo. Yo pienso y nosotros deberíamos pensar de que el potencial y la oportunidad está ahí. Ya en la medida que el desarrollo del país avance, yo pienso que el sistema financiero va a seguir avanzando. Ha venido creciendo de manera muy importante, cuando vemos las datas, ha venido creciendo cerca de un 15% interanual en los últimos años. Sin embargo, cuando vemos el nivel de crédito del doméstico hacia el sector, solamente el 39% contra el Producto Interno Bruto. Cuando nos comparamos como países como Costa Rica es 53%, y cuando nos comparamos con Panamá estamos hablando de 85%, y a nosotros en Citi nos encanta compararnos con Colombia, porque vemos también, así como Telefónica mencionó temprano, Osman hablaba de la visión de bloque, nosotros también vemos una visión de bloque. Colombia, el crédito doméstico representa el 69% en términos relativos del Producto Interno Bruto. Entonces, nuevamente, es una oportunidad, yo no lo veo más bien como una limitación, como una oportunidad de crecimiento. Bernardo, pero justamente en esa línea, Guatemala ha casi duplicado su bancarización de la economía del país en los últimos 15 años. Y a pesar de que la ha duplicado, tiene un potencial de crecimiento todavía muy grande. Esa es una dinámica que se está empezando en Guatemala en este momento, y es el incorporar a la banca, al sistema financiero, buena parte de esa economía que estaba fuera de ella. Totalmente, cuando vemos el nivel de bancarización sigue siendo muy bajo, estamos hablando cerca del 35%, cuando comparamos con otros países es casi el doble en algunos de los casos más importantes, como el caso de Chile. Nuevamente es una oportunidad. Yo sí creo que en todo caso el proceso de desarrollo, potencial de desarrollo del sistema financiero tiene que venir por canales diferentes. Yo creo que participar como hemos venido participando históricamente a través de montar sucursales, yo creo que eso es del pasado, hay que hacerlo de manera muy eficiente. Yo creo que hoy en día la tecnología nos ofrece una oportunidad muy importante a través de la digitalización, y quiero mencionar cuáles son los pilares fundamentales de Citi a nivel global en cuanto a su estrategia. Estamos hablando de globalización, donde Citi yo creo que es el único banco que tiene realmente una presencia global, estamos más de 100 países y hacemos negocios en más de 160 países. El otro pilar importante es la urbanización, que tú mencionabas recientemente, y el otro tema es la digitalización. Así que, viéndose adelante, yo creo que para Citi, en tanto y en cuanto podamos ir progresando en esa infraestructura tecnológica, vamos a seguir creciendo. Vale la pena mencionar que la penetración de Internet es muy baja. Cuando nos comparamos con países como Corea del Sur, donde tenemos una operación muy grande, la penetración de Internet está cerca del 90%. En Guatemala no pasa del 20%. Entonces, nuevamente es una oportunidad. Ahora, la oportunidad para nosotros va a ir de la mano en la medida que vayamos penetrando con tecnología a las diferentes regiones del país. Hoy en día la tecnología móvil nos está ayudando muchísimo, hay un nivel de penetración, lo vimos temprano, es quizás el país número 1 en términos de penetración de telefonía móvil. Ahora hay que ir al mundo digital. Y ahora en ese proceso de transformarnos de telefonía móvil a transmisión de datos móvil, que lo decía Osman, lo decía antes también, el tema del 4G, una tarea pendiente que queda a este gobierno. ¿Qué va a hacer con la 4G? Porque eso va a ser un tema complicado antes de que termine este gobierno, creo, pero Orlando, las 3 industrias que están acá, ninguna de las 3 representa necesariamente los motores
de la economía, dependen de que ese crecimiento económico se vaya dando para que vayan creciendo cada uno de los tres sectores, porque necesitas consumidores. En tu caso en particular se necesitan consumidores. ¿Cómo ven ese potencial? ¿Cómo en él, basado en que puede haber una demanda mayor, pero regresamos al tema de las consultas, la posición que han tenido ustedes con respecto a las consultas con relación a ese nivel de conflictividad o diálogo para la sostenibilidad que se requiere para ese crecimiento en tu industria en particular? Sí, definitivamente uno de los principales desafíos que hay en la industria de generación con recursos naturales es el tema de la oposición que hay muchas veces contra las inversiones, no necesariamente solo de energía, sino que con inversiones en el área rural. Bajo este aspecto definitivamente es muy difícil poderlo resumir el tema de la conflictividad en algunos pocos factores que lo provoquen. Nosotros hemos identificado que pueden haber dos que son de los principales factores de conflictividad. Uno es el tema de la desinformación y el segundo se refiere a la centralización de la riqueza en sitios urbanos, lo cual pues definitivamente genera que en las áreas en donde está el recurso, que es el área rural principalmente, pues viven muchas personas con muchas necesidades. Con esto pensamos que la solución tiene que ser algo que se tiene que trabajar de manera alineada entre gobierno, empresa y empresas. Cada uno debe de estar muy consciente de cuál es su papel. El Estado, pues en el área donde a veces están los recursos, su presencia es muy baja, y entonces eso crea bastante confusión cuando llegan las empresas, que somos pues motores de desarrollo, y la expectativa de las comunidades es que lleguemos a sustituir algunas de las funciones que son específicamente del Estado. Entonces, definitivamente ahí cabe el entrar en alineación o en programas que estén enfocados o focalizados a estos puntos de desarrollo. Conferencia Episcopal planteó hace un poco más de un mes en su comunicado, en un apartado en particular acerca del tema de hidroeléctricas, plantea dos cosas: es decir, la electricidad generada por hidroeléctricas es más amigable con el ambiente y más barata que la producida con combustibles. Somos un país con abundantes recursos hidráulicos y explotarlos racionalmente con vistas al bien común y el abaratamiento de la electricidad es necesario. Primera frase de ese comunicado. Al final de ese párrafo dice: el papel del Estado en la mediación, información, arbitraje de conflictos y aplicación de la ley es imprescindible en ese horizonte. ¿Dónde nos queda, por ejemplo, una instancia como el Viceministerio de Desarrollo Sostenible dentro del Ministerio de Energía y Minas para generar esas condiciones adecuadas para atraer este tipo de inversión a Guatemala? No, mira, y definitivamente ahí es el alineamiento que yo platicaba, que yo comentaba hace un momento. O sea, es importante trabajar de manera conjunta. Para eso, definitivamente se tienen que fortalecer las instituciones que van a apoyar a los inversionistas en estos temas específicos. Entonces, eso es una necesidad muy importante, porque igual están todos los tratados internacionales que hablan sobre el tema de la conflictividad, en donde claramente dicen de que el Estado es quien tiene que informar a las comunidades y en forma conjunta entre comunidades, empresas, gobierno, buscar las formas de minimizar o potencializar los beneficios, minimizar los impactos, digamos, que pueda tener y potencializar los beneficios que significan la presencia de una inversión en el área rural. Juan Carlos, cuando vemos todo esto y hablábamos del tema de urbanización y demás, ¿cómo ve FedEx Guatemala como destino de inversión para el futuro? Ya operan, ya tienen presencia acá, pero ¿cómo visualizan en este momento como FedEx el potencial de inversión en Guatemala de parte de FedEx? De hecho, en el 2012 el crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 3.1%, el año pasado del 3.7%, como lo mencionó el ministro. Nosotros tenemos confianza de que el mercado va a seguir expandiéndose. Definitivamente habrían cosas que nos gustaría ver, como una Unión Centroamericana,
el enfrentarnos en un bloque. Los países, el resto del mundo nos ve como un bloque, nos ve como un Centroamérica y no nos ve como cada uno de los países centroamericanos, y yo creo que ese es un gran punto, una gran área de oportunidad que tenemos. Me gustaría pensar en una unión aduanera real en la que podamos llevar un producto de Guatemala a Costa Rica sin detenernos en las fronteras, poder transitar libremente, una importación de Estados Unidos, poderla liberar en Guatemala, pagar impuestos en Guatemala, para los impuestos, por decir, de Nicaragua en Guatemala. Esas son cosas de que podrían, creo yo, ayudarnos a acelerar el proceso de crecimiento, una mayor integración en la economía. El ministro mostraba el plano incluso de Mesoamérica, el sur de México, aunque no está contemplado en este tema que tú hablabas, hacia el sur, hacia la integración aduanera con Centroamérica. Ese sur de México es un mercado potencial muy grande que en parte puede ser atendido desde este país. Correcto, definitivamente. Y esas dinámicas de poder entrar y salir de las fronteras con México son mucho más complejas incluso que las de Centroamérica. Totalmente más complejas. Porque tenemos la interconectividad ya en electricidad, pero en otro tipo de productos y servicios se vuelve muy complicado poder pasar. De hecho, por eso pensaba y hablaba en el área centroamericana. Creo que el área centroamericana sería un gran reto. Con México sería aún más complejo, pero sería ir paso a paso. Bernardo, el compromiso de City en Guatemala está en el proceso de construir un complejo, un edificio, pues un complejo de edificios donde se trasladará City. Además, lo están construyendo bajo una certificación LEED, contemplando temas ambientales y demás. Eso muestra obviamente un compromiso con Guatemala, pero una visión de inversión de largo plazo para Guatemala. No es lo mismo arrendar oficinas que construir un complejo de oficinas. Sí, es correcto, Quique, pero antes de contestar tu pregunta, yo quisiera agregar algo al tema que tocaba Rolando, con el tema de la inversión en los sectores donde hay explotación de recursos naturales, mineros, etcétera. Cada vez más la banca global está más atenta a los temas sociales. Hoy en día existe no solamente la medición del riesgo de crédito como tal, el riesgo del proyecto como tal, sino el riesgo social, el riesgo ambiental. Por eso es importante verdaderamente tocar y atacar este tema de frente. Porque en la medida de que vayamos avanzando y progresando van a venir los capitales, y los capitales de inversionistas no vienen solos, vienen acompañados de crédito, y como son inversiones intensivas en capital, normalmente vienen acompañadas de crédito bancario. Así que yo quería tocar ese tema que yo creo que es fundamental. Respondiendo a tu pregunta específica, sí, efectivamente nosotros hemos tomado una decisión que nos costó mucho, ciertamente, porque es un proyecto de envergadura, son cerca de 40 millones de dólares en una infraestructura que normalmente los bancos no estamos en el negocio de real estate. Sin embargo, no encontramos ninguna disponibilidad en el mercado de Guatemala que nos permitiera a nosotros poder llevar a cabo lo que queríamos hacer. Y básicamente es un proyecto que tiene cerca de 14.400 metros cuadrados de construcción, es un solo edificio, no es un conjunto de edificios, pero la visión un poco es la estrategia que tenemos nosotros con nuestro negocio, principalmente de tarjetas de crédito. Al final del día, el negocio de tarjetas de crédito debe funcionar como una fábrica o como una línea de producción. Producto de las adquisiciones que hicimos en el 2007, nosotros heredamos una serie de ubicaciones que hacían nuestra operación muy ineficiente, y lo que estamos buscando verdaderamente es buscar eficiencia en nuestro negocio. Adicionalmente, con esa visión de bloque, lo que queremos nosotros también aprovechar el talento que existe en Guatemala y las oportunidades, porque ciertamente ofrece beneficios operar desde Guatemala, a prestar servicios al resto de nuestros negocios en el resto de la región, y no solamente estamos hablando de la región de Centroamérica, quisiéramos expandirlo hasta el resto de Latinoamérica. Así que la visión de nosotros es una visión de largo plazo, es una inversión verdaderamente muy importante para nuestro negocio, pero lo hacemos porque pensamos que ¿qué es lo que ofrece Guatemala? Ofrece verdaderamente consistencia, predictibilidad, como bien decía el ministro, y para nosotros fundamental en nuestro negocio, predictibilidad y sostenibilidad de resultados, tanto operativos como financieros, para poder cometer proyectos de esta envergadura. Hablando justamente de uno de los ejes estos del tema de la urbanización que tú hablabas,
el nicho o el negocio de Citibank per se es otro, pero el de tarjetas de crédito sí va de la mano con ese crecimiento de la población urbana, clase media, con más capacidad de consumo en el resto de ciudades intermedias del país. ¿Cómo ves ese potencial y el crecimiento de Citigroup, especialmente en el tema de tarjetas de crédito, hacia esos mercados? Sí, bueno, como mencioné anteriormente, uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia a nivel global es la urbanización. Nosotros hemos identificado alrededor de 150 ciudades en el mundo donde está concentrado hoy en día el 50% del Producto Interno Bruto de las naciones a nivel global. Nosotros pensamos que en 20, 30 años eso va a ser 75% del Producto Interno Bruto. Así que nuestra estrategia, y como bien lo dice, una estrategia siempre ha sido de nichos a nivel corporativo, somos verdaderamente relevantes en el negocio corporativo, de banca corporativa. El negocio de tarjetas de crédito es un negocio diferente, es un negocio masivo, y en la medida y en tanto y en cuanto las ciudades puedan desarrollarse, nosotros vamos a participar. Y quiero mencionar nuevamente que esa estrategia de urbanización no viene sola, tiene que venir acompañada de digitalización. Nosotros estamos pensando que el futuro de la banca no puede ser montar sucursales físicas y que los clientes se acerquen a una sucursal. Primero, hay un tema de servicio detrás de todo eso y nosotros pensamos que debe venir apoyado en tecnología, en digitalización, en canales diferentes de comunicación con nuestra institución. Gracias, Bernardo. Orlando, la experiencia que han tenido, están en 3 departamentos básicamente en Guatemala: Baja Verapaz, el área de Quiché y el área de Quetzaltenango. Y operan bastante eficiente y con poco problema en los 3 lugares al final. ¿Qué tipo de comentarios o qué tipo de recomendaciones puedes hacer a otro tipo de empresas o de industrias que están por incorporarse y poder tener una mejor relación de trabajo en esas comunidades? Bueno, digamos, nosotros tenemos toda una estrategia social que se basa en la creación de valor compartido a nivel global. Los pilares de esta estrategia social y lo que nos ha permitido incursionar en las comunidades y poder llevar a una realidad los proyectos de generación se basa en 3 principios. El primero es transparencia desde el primer contacto. Eso significa desde la primera vez que empezamos a hacer los estudios, ser claros con las intenciones que tenemos de desarrollar proyectos en la región, no crear falsas expectativas, que eso es muy importante, y comunicar cuáles son las diferentes etapas para llevar a la realidad del proyecto. El segundo pilar se refiere a hacer alianzas con representantes legítimos de las comunidades que tengan como objetivo el bien comunitario, el bien común de su comunidad. Entonces buscamos estos actores porque ese es también nuestro objetivo. Nosotros dentro de nuestro, digamos, nosotros queremos ser buenos vecinos, queremos llegar a las comunidades y ser agentes de desarrollo. Y el tercero, que es relacionado precisamente a esto, es buscar la sinergia entre las actividades productivas de la empresa y la comunidad. Entonces, basado en este esquema, nosotros definitivamente tenemos que estar conscientes, y eso creo que todo inversionista es un aprendizaje muy importante, de que Guatemala, aunque es una región pequeña, tenemos 23 diferentes regiones culturales, y cada una con características muy particulares. Entonces, no podemos decir que es lo mismo ir a construir un proyecto en Quetzaltenango que ir al área de Quiché. Cada una tenemos que ajustar nuestra estrategia social, o sea, no hay una receta de cocina como para poder incursionar en estos territorios. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso particular, tenemos las 2 plantas en Baja Verapaz. Ahí lo que nos dio un éxito importante fue el buscar este aliado, que es la Asociación de la Unidad de Riego de San Jerónimo, en donde logramos que la generación eléctrica se integrara con otras actividades productivas que hay utilizando la cuenca del río Matanzas. Y es así como después de la generación que nosotros, o sea, después de donde nosotros tenemos la planta generadora, abajo existen también actividades como por ejemplo el riego, existen actividades como piscicultura, existen actividades también en donde toman el agua para uso también de las viviendas. Y en el otro caso, digamos, y que
que tenemos en el área de Quiché, ahí ¿cuál fue la estrategia? Fue enfocada también en buscar a estos representantes legítimos con quienes pudiéramos firmar un convenio que trajera beneficios a la comunidad. Acá te mencioné un tema, incluso lo hablábamos con el embajador de Israel antes de entrar al panel, el tema del agua, el recurso hídrico. En ausencia de una ley nacional de agua, le toca a cada empresario, de cualquier tipo, desde agrícola hasta desarrollo de vivienda, lidiar con el concepto de cómo se maneja el agua en un territorio en particular, en ausencia de esa norma nacional que regule el uso del agua. Eso lo hace mucho más complicado, tener que hacer lo que ustedes han hecho, de sentarse y tratar de ser el Estado en una instancia de estas para generar las condiciones de compartir el recurso hídrico para los diferentes usos, Orlando. Un tema más complejo. No, sí, y definitivamente, bueno, recordemos que digamos en Enel, al ser una empresa global, digamos, tiene mejores prácticas de las cuales puede traer al país. Siempre, digamos, con el uso responsable del agua, es importante mencionar que nosotros pues estamos certificados como en OSHA 18001, que nos obliga a dar un acompañamiento a que nuestra presencia o el uso que nosotros le damos al agua no traiga ningún impacto negativo al ambiente. Y lógicamente esto tratamos de transmitirlo con nuestros asociados que también usan el recurso. Parte de este proceso lo mencionaba un poco porque es parte del dilema de la conflictividad que hay, el uso de ese tipo de recursos en el sector. Regreso un poco con Juan Carlos y ya vamos terminando un poco el espacio, pero hablando un poco acerca de esta dinámica, Jorge Mario, FedEx viene a Guatemala y hace inversiones en Guatemala, pero hace inversiones que tienen que ver relacionadas a un servicio. 650 aviones mencionabas al inicio, 650 aviones que operan a nivel mundial, pero que necesitan respaldo técnico, necesitan mantenimiento, necesitan una serie de cosas que terminan haciéndose en lugares como Guatemala en un momento dado cuando aterrizan acá. Ahí está. De hecho, no, se me olvidaba mencionar, cuando hablabas de crecimiento de inversión, nosotros en septiembre estamos cambiando de avión y vamos a tener un crecimiento aproximadamente del 30%, incrementando nuestra capacidad del 30% de la que tenemos actualmente. Entonces, eso demuestra de que el mercado ha ido creciendo, el mercado está creciendo y cada vez es más atractivo. Con respecto a mantenimiento que mencionabas, básicamente, como se opera actualmente, el mantenimiento se hace fuera. Aquí en Guatemala son básicamente que hubiera algún tipo de necesidad que o es perfecto coyuntural que se tuviera que trabajar, pero básicamente se trabaja fuera. Todo el sistema de distribución local, el sistema de rutas, el sistema de pilotos y demás, es un sistema obviamente traído y la logística, la metodología de lo que han hecho en otros lugares, pero se tiene que adaptar un poco a lo local. Escuchamos ya al ministro de Gobernación hablar del tema de seguridad, el tema de poder trasladar los bienes que ustedes traen a los diferentes lugares requiere también de un cuidado en particular y de un riesgo, el estar moviendo los productos dentro del país. En realidad, nosotros, el tipo de producto que movemos, el tipo de carga que movemos no es en sí un valor. Puede ser una pieza que para una empresa vale, pongo un ejemplo de un caso de un cliente, la empresa el envío valía $50,000, $60,000, pero es una pieza que solo una empresa en Latinoamérica la puede usar. Entonces, en esos casos no son envíos susceptibles al robo. Aparte de eso, bueno, las exportaciones que tenemos, que manejamos, en realidad no, por los tipos de productos que manejamos, no hemos tenido ningún problema. El proceso de adaptación de una empresa extranjera a un país, en el caso de ustedes, para poner este ejemplo, las tres son empresas extranjeras, capital extranjero, cultural. Pero la adaptación cultural aquí en un país como el nuestro. Muy compleja. Cuando abrimos la operación hace 15 años aproximadamente,
la filosofía de trabajo es totalmente diferente. El concepto de que el empleado tiene una voz, tiene un voto, el empleado es escuchado, nuestra gente no está acostumbrada a eso. La empresa tiene la filosofía, la empresa es el PSP, se le llama internamente, People Service Profit, y la filosofía de la empresa dice de que si tratamos bien, de una manera apropiada a nuestros empleados, ellos van a dar un mejor servicio y si damos un mejor servicio, se cierra el círculo virtuoso porque vamos a tener mejores ganancias. Entonces ya esto conlleva otro tipo de filosofía que es política de puertas abiertas. En la política de puertas abiertas tú puedes llegar con tu jefe inmediato, incluso el jefe de tu jefe, a comunicarte con él, a decirle, a comentarle, obviamente entre un ambiente de respeto, las cosas que tú ves como área de mejora, y eso inicialmente se vuelve, es un poquito complicado. Con el tiempo obviamente la gente va comprendiendo mejor la filosofía y se va adaptando. El tema de rotación de personal, o sea, porque esa gente después crece, dentro de la empresa puede crecer, pero habrá un momento en el que se mueve a otros lugares, esa cultura se la llevan, ese conocimiento, esa adaptación se la llevan. ¿Qué tanta es la rotación de personal? Muy baja, te digo, es muy baja. Se invierte mucho en eso, en la inversión de la capacidad nueva del personal, pero además el que aprenda esta cultura de la que estábamos hablando. Correcto. Sí, es una etapa de adaptación y entrenamiento que se le da al empleado cuando él entra a la empresa. Que Bernardo, un poco lo que les pasa también a ustedes en lo que es City al final, porque es una cultura diferente, es una estructura diferente de operar, y tenías que adaptarte, en el caso de ustedes, 3 problemas diferentes: venir a otro país y adoptar literalmente a 2 culturas empresariales diferentes a la hora del proceso de adquisiciones que hicieron para operar en Guatemala. Ese quizás es el punto medular del proceso de integración y de asimilación de cualquier adquisición que hace cualquier empresa al final del día. En el caso particular de City, pasamos de ser una institución en Guatemala de unos 120 empleados a ser hoy en día 2.000, y ciertamente es un número muy importante. De los 2.000 empleados, 1.500 prestan servicio a la operación de Guatemala y 500 más o menos prestan servicio a la región. Para nosotros ha sido verdaderamente uno de los puntos más importantes tratar de asimilar e integrar a esa gente bajo una cultura City, que ciertamente es una cultura bastante fuerte, basada en principios, en un código de conducta, y hemos venido avanzando. El nivel de rotación de nosotros, sin embargo, sobre todo a niveles de la fuerza de venta y de la parte de cobros, es relativamente alta. Estamos hablando de por encima del 25%, y estamos combatiendo con eso el día a día. Entrenar gente y mantener a la gente y retener a la gente no es fácil. Sin embargo, hemos logrado seguir progresando, hemos identificado cuáles son nuestras posiciones críticas, hemos identificado cuál es el talento que consideramos de alto potencial, clave para nuestra operación, y ahí estamos enfocando gran parte de nuestra inversión en cuanto a desarrollo de talento como tal. Pero sí, ciertamente es uno de los grandes retos cuando hay crecimiento inorgánico, y obviamente City no es la excepción. ¿Tienes algunos factores importantes que tú ves que todavía tenemos que cambiar en Guatemala para seguir atrayendo inversión? Ya lo decíamos hace un momento, la banca en sí, lo que se vuelve también es un aliado del crecimiento de otros. Lo hablábamos de la capital intensivo que requiere minería o que requieren ese tipo de otras empresas como las hidroeléctricas. ¿Qué otras características ves tú son necesarias todavía en Guatemala para poder seguir abriendo ese mercado de atraer más inversión? Bueno, mira, yo quisiera mencionar varias cosas ahí, porque yo creo que es bien importante y relevante tu pregunta. Una es terminar de emitir todo lo que es la reglamentación y regulación pertinente a lo que es el sector financiero. El ministro hablaba de la ley de mercado de capitales, esa es fundamental. Si vemos Guatemala como tal, la banca está hoy en día en una situación bastante sólida, amplia de liquidez. Sin embargo, el mercado de capitales es incipiente, y verdaderamente para apoyar el crecimiento de un país es necesario verdaderamente tener un mercado de capitales robusto también, y más si podemos hablar de un mercado de capitales interregional. Solo te interrumpo un minuto para que... Gracias, Quique. Señores panelistas, disculpen un momento, por favor. Les pido se pongan en pie, ya que el excelentísimo señor presidente constitucional de la República de Guatemala
Otto Pérez Molina está haciendo ingreso al salón en donde realizamos el Foro Guatemala Líder Regional. Bienvenido, señor presidente. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Vamos a continuar con la parte final de este panel. Gracias, señor presidente. Muchas gracias también por la presencia, señor presidente, aquí en este evento. Voy a dejar, no sé si alguno de los tres, si querías terminar con el comentario que estabas haciendo. Me falta más agregar, ahora para que te oiga el presidente. Sí, claro, por definitivamente, favor. definitivamente. Como venía diciendo, yo creo que terminar de emitir toda la reglamentación y regulación pertinente al sector financiero es importante. La ley de mercado de capitales es fundamental para verdaderamente desarrollar un mercado de capitales que es inexistente en el país. El otro tema que está en la mesa y se ha venido discutiendo, una ley de tarjetas de crédito, y como así puede atraer inversión, puede también espantar inversión, vamos a estar claros. Y un tema que es importante en todas nuestras corporaciones, y estoy seguro que mis colegas panelistas concuerdan, el capital de nuestras instituciones, de nuestras corporaciones es limitado y va a ir a donde se le haga menos resistente lograr los objetivos, que es llegar a una rentabilidad predecible y predictible en el futuro. Yo uso una analogía de un río. El río siempre, el cauce del río va a buscar la forma donde haya menos resistencia para llegar al final. Igual son los capitales, son nerviosos, así que yo creo que es importante, si bien avanzar en la promulgación de leyes y reglamentos necesarios, que sean vistos desde un punto de vista de atraer inversión y no espantar la inversión, que es fundamental para el desarrollo del país. Ahora, se ha hablado mucho, y es un tema que aquí van a fruncir el ceño algunos cuando lo mencione, pero el tema de atraer inversión y empleo pasa por, en el caso de ustedes, por ejemplo, la fuente, que en este caso son todas las cuencas y el potencial hidroeléctrico. En el caso de ustedes con FedEx, el que haya un mercado que esté demandando ese tipo de productos y servicios que ustedes tienen. Y en el caso de ustedes, los dos, hablando del tema de banca y hablando del tema de tarjetas de crédito, que haya la demanda local y que desde ahí puedan generar negocios también fuera de la región. ¿Qué es lo más importante, en este caso una última pregunta para cada uno, para venir e invertir en un país como Guatemala? Si les tuviera que preguntar un factor, el más importante de poder venir a invertir en Guatemala, ¿cuál sería, Orlando? No, yo creo que una de las fortalezas principales es mantener la certeza jurídica. Mantener la certeza jurídica en el sector, de la normativa que rige todo el mercado eléctrico, y también el de la protección de las inversiones. En el caso de ustedes, si me das un factor, el que si te preguntaran cuál sería el factor más importante para que FedEx pudiera incluso ampliar su inversión en Guatemala, ¿cuál sería? Te diría seguridad. El factor seguridad creo que es muy importante. Definitivamente por el tipo de servicio que prestamos, que estamos en movimiento, si no existe seguridad en un sector, nosotros no podríamos atenderlo. Bernardo, lo hemos hablado un poco ya durante todo el panel, pero un factor, el que tú considerarías sería el más importante para atraer inversión, no solo de Citi, sino que otras inversiones. Reglas claras, transparentes, que nos permitan seguir creciendo en Guatemala. Gracias a los tres panelistas. No sé si vamos a tener espacio todavía para alguna pregunta o ya estamos para que el señor presidente pueda pasar a su presentación. Ya estamos. Pues muchas gracias a los tres por habernos acompañado en este espacio. Gracias también a ustedes. Muchísimas gracias a nuestro moderador, Enrique Godoy, y a nuestros distinguidos panelistas, Orlando López, Jorge Mario Mendoza, Bernardo Chacín, por sus aportes. Muchas gracias. A continuación, invito al podio al señor presidente constitucional de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien brindará las palabras de clausura a este foro regional.